Derechos de autor. Conflictos entre el learning y derechos de autor. 1. Conflictos con los derechos de autor. La ley ampara al autor de las obras protegiendo tanto sus derechos morales como los patrimoniales. En el apartado Herramientas de ayuda presentamos la tabla con un listado de acciones que pueden darse en el ámbito de la educación digital, relacionándolas con el derecho al que afectan. Entre los problemas que nos encontramos al aplicar las leyes al ámbito de la enseñanza en Internet, tenemos 1. A derechos morales, artículo 14. El PI, derecho de paternidad. Se debe respetar el reconocimiento de autoría de una obra, tratando de identificar el autor siempre que sea posible. Esto debemos tenerlo en cuenta tanto si distribuimos material ajeno, por ejemplo, fragmentos de una obra, a nuestros alumnos, como dentro de nuestro propio material, donde debemos identificar la autoría de los trabajos que utilicemos o referenciemos. Derecho de integridad. Los autores tienen el derecho a exigir la integridad de la obra e impedir cualquier acción que suponga un perjuicio a sus intereses legítimos o menoscabo de su reputación. Entre los ejemplos más habituales podemos mencionar la extracción de un fragmento de una obra descontextualizado, que puede dar a entender un punto de vista contrario al que el autor pretende. Todavía más claro es el caso de tomar una obra y cambiar las partes que consideremos oportunas, alterar el contenido o mutilar alguna de sus fragmentos, de manera que termine siendo irreconocible. Derecho de divulgación. El autor es el único que puede decidir si sus obras han de ser divulgadas, así como la forma. Podría existir un conflicto si distribuyéramos sin permiso documentos internos de compañeros de un grupo de trabajo, por ejemplo. Otros derechos. El resto de derechos de autor contemplados, revelación u ocultación, modificación, acceso al ejemplar único, tienen escasa o nula relevancia en el entorno de la enseñanza a distancia digital. 1.b. Derechos patrimoniales, derecho de reproducción, art. 18. El PI, es la fijación directa o indirecta, provisional o duradera, por cualquier medio y forma de toda la obra o parte de ella, de manera que permita su comunicación o la obtención de copias. Buena parte de los usos que se realizan sobre las obras protegidas por el derecho de autor, ya sean artículos de revista, libros, fotografías, música, etc., afecta al derecho de reproducción. Desde las clásicas acciones de fotocopiar o microfilmar a las más recientes como digitalizar o escanear. Por supuesto, también la descarga o bajada, download, de materiales de Internet estaría incluido dentro del derecho patrimonial de la reproducción, ya que la actividad que se realiza durante una descarga es una copia, es decir, una reproducción del archivo subido a un servidor, accesible a través de la red. Otros supuestos en los que ejercemos la reproducción son, al convertir a formato digital, por ejemplo, a DVD, cintas VHS o beta, o cuando reproducimos un fragmento de una obra ajena en una obra propia, es decir, al realizar una cita. En el entorno electrónico, el disfrute de los materiales informativos está necesariamente ligado a su reproducción, lectura electrónica, en un ordenador u otro terminal análogo, lo que hace aún más estrecha la relación entre derecho de distribución y reproducción. Carbajo, 2002. Respecto a las copias efímeras o temporales que se producen en los servidores intermediarios de Internet, durante el proceso de transmisión de obras desde un punto a otro, no se consideran reproducciones en el sentido legal, sino pasos intermedios. Berkovitz y otros, 2006. Así ha sido reconocido por la Directiva, Unión Europea, 2001, en su artículo 5.1, y en la ley española en el artículo 31.1. Derecho de distribución, artículo 19. El PI, puesta a disposición pública de una obra original o copias de la misma, en un soporte tangible, mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. El derecho de distribución, pensado originalmente para ejemplares o soportes materiales analógicos, tales como discos, libros, videocasetes, etc., se aplica igualmente para obras o prestaciones plasmadas en soportes materiales electrónicos, lápices de memoria o pendrives, magnéticos, disquetes, u ópticos, CD, DVD, en lo que podemos denominar publicaciones electrónicas offline. Pero, como señala Carbajo, 2002, en ningún caso puede extenderse a obras plasmadas en soportes electrónicos intangibles. En el ámbito de la enseñanza, la distribución se produce al suministrar copias de documentos físicos. También afecta al derecho de reproducción, o cuando repartimos discos y lápices de memoria con los temarios del programa o materiales del curso a los alumnos. Derechos de autor. Conflictos entre learning y derechos de autor. 1. Conflictos con los derechos de autor. La ley ampara al autor de las obras protegiendo tanto sus derechos